Para comenzar a hablar sobre el tema de hoy, vamos a introducirnos en lo que es el derecho internacional privado, que precisamente es una rama del conjunto de ramas jurídicas, del elenco de ramas jurídicas, es aquella que se ocupa de las relaciones jurídicas internacionales, es decir, donde aparecen elementos, ya sea ostensibles u ocultos, de internacionalidad. Por supuesto que las relaciones privadas que son su objeto son múltiples, numerosas. Diríamos que todas las relaciones jurídicas que se dan en el campo del derecho en general, al contener algún elemento de internacionalidad, ya entran dentro de la órbita, dentro de la esfera del derecho internacional privado. Ahora bien, derecho internacional privado, como decíamos, como rama del derecho, implica además vincular a una relación jurídica puntual que en esta oportunidad encararemos, que es o que son los contratos internacionales. Los contratos internacionales, esa presencia de elementos de internacionalidad, son elementos que pueden ser objetivamente o bien subjetivamente internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las partes pueden fijar el lugar de celebración o de ejecución de un contrato, y esto sin duda son elementos objetivos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede visualizar, un tercero puede advertir ese elemento de vinculación dado por lugar de celebración, lugar de ejecución, etc. En cambio, hay supuestos en que un contrato puede ser internacional porque son las propias partes que lo internacionalizan. ¿Y por qué razón pueden las partes tener la voluntad de internacionalizar un contrato? La pregunta, el planteo es muy sencillo y la contestación también. Es porque lo que quieren es caer bajo la esfera de aplicación de las leyes internacionales que no se dan en el otro supuesto cuando el contrato es doméstico. Es decir, buscan las partes que sean las normas de derecho internacional privado que sean las que se apliquen. Ahora bien, además del contrato internacional, en este caso, la figura del contrato internacional, que se puede definir de muchísimas maneras, pero se puede definir sobre todo como aquel contrato que, ya sea en su conformación, en su desarrollo, en su ejecución, tiene elementos objetivamente internacionales desde la mirada de un determinado ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que al manifestar la posición y decir que son elementos objetivos, estamos tomando posición con respecto a que no le cabe a las partes internacionalizar por su mera voluntad un contrato, sino que será internacional en la medida que tenga elementos objetivos, que cualquiera los pueda visualizar. En ese contrato internacional, por supuesto, pueden aparecer los operadores jurídicos, y los operadores jurídicos pueden ser las empresas, pero también pueden aparecer, además de las empresas, que son generalmente las que operan en los negocios internacionales, pero en los últimos tiempos, debido al desarrollo tan importante de Internet, ha aparecido la figura del consumidor cibernético, del ciberconsumidor. Es decir, esta figura, este personaje que interactúa con una empresa en determinado tipo de contratos, pero que es una persona que bajo determinadas características va a tener para determinada legislación, o ya sea de fuente interna o convencional, es decir, los códigos civiles, comerciales, o bien un tratado internacional, puede serlo también, puede llegar a tener una perspectiva puntual, pero que está caracterizada sobre todo por la debilidad, la vulnerabilidad y esta posición de no tener, al igual que las empresas, el mismo poder de negociación. Esto significa que el ciberconsumidor, igual que el consumidor en general, merece la protección jurídica de los derechos, o de los derechos en general,
ya sea, como dijimos, fuente interna o convencional, porque obviamente para tratar de equilibrar ese poder de negociación disminuido que padece. Esta es una situación que nos hace incorporarnos ahora a lo que es Internet, para luego ubicar dentro de Internet al ciberconsumidor. Y en primer lugar uno puede preguntarse si Internet es un medio que, además de ser un medio atractivo, fascinante para los consumidores, tiene la particularidad de poner en riesgo muchas veces a los consumidores que se encuentran en una situación, obviamente, como todos los consumidores, en un poder de negociación inferior. Para elevar, decíamos, ese desequilibrio están las normas de derecho y puntualmente las normas de derecho internacional privado cuando la relación es internacional. Internet, desmaterialización, internacionalidad, una serie de condiciones que hacen de Internet, decíamos, un espacio especial que, si bien es atractivo, decíamos, para los consumidores, tiene la particularidad que muchas veces el ciberconsumidor se involucra en un contrato e imperceptiblemente ni siquiera nota que está celebrando un contrato internacional. ¿Qué pasa generalmente? Movido por el interés de aceptar una relación, de bajar un programa de la web o de comprar quizás un pasaje de avión, muchas veces, se ve movido hacia una situación en que con un clip, llamado clip wrap, el cliqueo, el manejo del ratón de la computadora, está aceptando una situación muy particular que muchas veces lo lleva a la determinación de una ley aplicable y una jurisdicción internacional bastante alejada, muchas veces, de su propio ámbito y del lugar de la residencia habitual del consumidor, que se supone es la que más conoce. Claro que a veces se suele distinguir y se dice que el consumidor de Internet es un consumidor que está adiestrado, que maneja las computadoras, que sabe el manejo tecnológico, es consumidor, pero no tan profano como es el otro consumidor, casi, digamos, ignoto en la materia contractual. Sin embargo, se ha dicho, y es la tendencia en el mundo, que afirma que los contratos celebrados por ciberconsumidores, ahora usaré indistintamente consumidor y ciberconsumidor porque es similar, el ciberconsumidor en ese contrato internacional hecho en el dominio de Internet, justamente puede ser conocedor de las cuestiones tecnológicas, pero eso no significa que sepa las consecuencias que tienen que ver con la aceptación de una ley y una jurisdicción internacional que vinculan más y que son generalmente cláusulas predispuestas o contratos por adhesión que son formulados por los proveedores de los servicios. Es más, muchas veces uno pretende copiar, me ha pasado personalmente, los contratos que he celebrado, porque todos hemos celebrado, ¿quién no? Muchas veces la gente, o los alumnos sobre todo, se le pregunta, ¿alguna vez celebró o celebraste un contrato internacional? Y la mayoría dice, yo no. ¿Bajaste alguna vez un programa por Internet y lo celebraste? Y ni te diste cuenta siquiera que la ley aplicable va a ser la Delaware y los tribunales del Estado de Delaware y los tribunales que van a ocuparse de resolver las controversias que pudieran nacer son los tribunales más cercanos al proveedor del servicio o quizás un arbitraje, que es una de las maneras de resolver los conflictos muy empleada en estos casos. Que por ende no solamente coloca al consumidor en la situación de desconocimiento de la ley, o por lo tanto no estar tan cercano al contenido de esa ley,
Y además tiene que ver con el apuro que tiene en general el consumidor de tener ese programa, obviamente, y no se fija realmente, no se fija, no se toma en consideración, no toma él en consideración estos peligros que le acarrea tener que, en caso de conflicto, tener que ir a litigar a un estado distinto, cuando en realidad las cuestiones que pudieron haber sido son es decir, haber bajado un software o bien haber comprado quizás un producto, un libro, un disco, etc. De manera que estos son, de alguna manera, los peligros que entrañan esta cuestión. Y esto es realmente un tema que todas las legislaciones del mundo, en todos los foros internacionales, se ha procurado equilibrar de maneras distintas. Vamos a ver cómo ha sido en los distintos foros, pero lo cierto es que este es el principio general, es decir, cuestiones que ante el desequilibrio es necesario brindar, por lo menos al consumidor, la protección de las reglas imperativas de las leyes de su residencia habitual o su domicilio. De tal manera que, a pesar que haya elegido el derecho o pactado el tribunal competente, siempre va a haber un grado de protección mínima que va a ser resguardado por la ley de su residencia habitual o domicilio. Ahora bien, ¿cómo han considerado los distintos derechos? Y vamos a hablar primero del derecho argentino. El derecho argentino, ¿cómo califica, cómo define lo que es el consumidor? Y el consumidor está calificado en una norma como es la Ley de Defensa del Consumidor, que está sancionada en 1993, a pesar que, como sabemos, hay normas que están brindando esa protección o asegurando esa protección en el nivel constitucional. El artículo 42 de la Constitución Nacional es un ejemplo de esas leyes que tienen rango constitucional. Es decir, la idea de la protección, por supuesto, una garantía de protección a los consumidores que está constitucionalmente resguardada o asegurada. Decíamos que la ley argentina define al consumidor, porque hay muchas maneras de definir al consumidor. Se puede hacer de una manera amplia, una manera restringida. Se puede decir que es consumidor la persona física, que es destinatario final de la adquisición de un bien o un servicio. Pero también se puede pensar que no es solamente la persona física, sino además una persona jurídica. Pero también se puede equiparar al consumidor a lo que se denomina bystander o consumidor por equiparación, que es aquel consumidor que, sin haber sido parte de un contrato, tiene una relación de consumo, quizás como tercero, pero que se ve afectado por una relación de consumo. Y esto es una posibilidad de considerar en una amplitud muy importante al consumidor. Y es el caso del derecho argentino. El derecho argentino precisamente tiene una concepción amplia de lo que se entiende por consumidor y su noción. Si pensamos en el Mercosur, que es un espacio integrado que establece en el tratado fundacional, en el artículo primero, la necesidad de armonizar legislativamente las leyes, por supuesto, armonizar legislativamente todas las cuestiones que sean pertinentes para el fortalecimiento de la integración, este artículo primero está obligando, comprometiendo a los distintos estados a hacer normas o formular normas, elaborar normas que protejan al consumidor. Después vamos a ver cuáles son las que existen en la actualidad. La misma situación amplia en la concepción de lo que se entiende por consumidor la tiene Brasil. No se da lo mismo con Paraguay y con Uruguay, que excluyen en el caso de Uruguay al bystander y por lo tanto al consumidor por equiparación. Esto ya desde ya en el Mercosur significa un real problema.
problema serio, porque ¿qué consideramos como consumidor? Consideramos como consumidor la noción amplia, y acá hay dos países que tienen una concepción idéntica, amplia, en las normas internas, por supuesto, o bien consideramos en una concepción restringida de lo que se entiende por consumidor. Es decir, bajamos el nivel o subimos el nivel al máximo y obviamente la posición nuestra en esto, siguiendo a quienes así también lo establecen o lo creen en este sentido, creemos que hay que subir el nivel. Por lo tanto, habría que adoptar en las bases de armonización para el Mercosur siempre una posición de ampliación del concepto de consumidor. ¿Y por qué razón? Porque dependerá de esa noción, decimos, dependerá la protección que tendrá el consumidor. Y pretendemos, o debería pretenderse, de que fuera mayor el grado de la misma. Pero ¿qué es lo que provoca la falta de armonización? Este es el problema real. El problema más, digamos, más urgente que habría que superar dentro del Mercosur, y en eso se desarrollan todos los estudios en este tema, tienen que ver con que de no haber normas armonizadas, es decir, un protocolo, un acuerdo, dentro del nivel autónomo del Mercosur, más allá de las normas que tengan cada uno de los países de protección, que además esas normas están destinadas al consumidor interno, no están destinadas al consumidor internacional. Y esto también es un problema. Pero decíamos que el mayor problema que se provoca es que los empresarios, ya sea en nivel dentro de Internet o fuera de Internet, van a querer, van a sentirse, digamos, atraídos por establecerse justamente en los países que sean menos protectores de los consumidores. Es así. Entonces, un régimen uniforme en esta materia es lo más apropiado. Ahora bien, estamos hablando, es decir, hablamos de noción de consumidor, es decir, dentro de los 4 países, las diferencias y las similitudes, las asimetrías que existen con respecto a esta noción, pero también una de las graves cuestiones que adolece el Mercosur hoy es que no hay ninguna norma de derecho internacional privado dentro del área del Mercosur destinada a arreglar o a regular los contratos internacionales de consumo. Ni de consumo, ni menos todavía de consumidor electrónico, ciberconsumidor. Y esto realmente es un problema. Veamos ahora qué es lo que queremos decir cuando hablamos de contratos internacionales celebrados por consumidor, cuando ya vimos que el consumidor es esa figura que se ve inclinada a aceptar, tómelo o déjelo, un contrato internacional, y que las cláusulas de ese contrato en general son cláusulas predispuestas, como decíamos, donde el consumidor es nula su posibilidad de negociación, que es esto lo que pasa en el campo del consumidor en general y del ciberconsumidor en especial. Ahora bien, contrato internacional de consumo. Es muy sencillo. Es un contrato, obviamente, donde el proveedor y el consumidor cibernético o electrónico se encuentran o tienen su domicilio o su residencia habitual en estados distintos. Esto es una definición casi, no puedo decir de perogrullo, pero es muy sencillo darse cuenta y advertir cuando un contrato es de consumo. Pero no todos los contratos internacionales donde participan los consumidores, estoy hablando específicamente en un tipo de contratos que son los celebrados en los business to consumer, es decir, los que se celebran entre los proveedores y los consumidores. Los otros, entre empresas, business to business, estos contratos tienen igual poder de negociación y entonces habrá otras maneras de regular
estos contratos, pero lo cierto que las partes se encuentran en un mismo, idéntico, en general, poder de negociación para discutir las cláusulas contractuales. Ahora bien, ¿cuál es, como hablábamos de derecho internacional privado, y el derecho internacional privado tiene tres cuestiones que son básicas del derecho internacional privado? Una es saber qué ley se aplica a una relación jurídica internacional, qué juez es el competente, qué juez, qué tribunal estatal o árbitro es competente para dirimir las controversias que se puedan suscitar en el campo internacional, y por último, qué efectos puede llegar a tener una sentencia o un laudo que ha sido dictado en el territorio de otro Estado. Pero hoy nos vamos a ocupar solamente del tema de la ley aplicable, es decir, cuál es la ley aplicable a los contratos internacionales de consumo, sobre todo de comercio electrónico, donde aparece, decíamos, el consumidor como figura, como una de las figuras importantes de esa relación. En el campo de los contratos internacionales, hablar de ley aplicable es hablar de un principio rector que ha provocado uno de los temas de mayor meditación jurídica del derecho internacional privado y ha abierto una gran polémica, que es el tema de la autonomía de la voluntad. No la autonomía de la voluntad de pactar cláusulas, esa es autonomía en el campo doméstico. En el campo internacional, autonomía, en el campo internacional, en el derecho internacional privado, implica o significa la posibilidad de las partes de preseleccionar el derecho que habrá de regir ese contrato internacional. Obviamente, las partes podrán optar y elegir ley en ese contrato, que generalmente con los consumidores y proveedores surge hasta imperceptiblemente, para el consumidor sobre todo, pero también puede ocurrir que no haya una elección de ley, y esto habrá que buscar cuáles son los criterios subsidiarios que tienen las normas de fuente interna y convencional en el derecho argentino para solucionar este problema. Es decir, ¿cuál es la ley aplicable? El primer principio, decíamos, rector, es el de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, el concepto de autonomía de la voluntad es un concepto irrestricto, absoluto, o tiene limitaciones. Cuando aparece en el siglo XVIII, XIX, en la época del individualismo jurídico, la autonomía de la voluntad aparece como criterio rector y regulador en materia de contratos internacionales. Este criterio era irrestricto, se pensaba que derivaba del derecho natural y por ende no podía tener ninguna restricción. Por lo tanto, las partes podían elegir cualquier ley, sin ningún, digamos, límite. Más tarde aparecieron todas las limitaciones que tienen los contratos en general, que son el orden público internacional, el llamado que no se puede elegir más de una serie de leyes o cantidad de leyes, porque se piensa que si hay muchas leyes en que se divide la ley aplicable en un contrato internacional, puede dificultar realmente su concepción como unidad, porque esto permitiría que algunas cláusulas contractuales estuvieran sujetas a una ley y algunas otras a otra ley, y así sucesivamente. Aunque la tendencia ahora es aceptar lo que se denomina el depeckage, es decir, el desmembramiento de la relación jurídica en partes y, por lo tanto, la posibilidad de sujetar el contrato internacional a distintas leyes. Ahora, si hablamos de consumidor, esto sería más complicado para el consumidor realmente. Por lo tanto, este límite a la autonomía de la voluntad tiene que ser tomado realmente con mucha cautela cuando se trata del consumidor electrónico. Orden público internacional. Orden público internacional es una idea, una concepción que tiene que ver con que hay ciertas restricciones a la aplicación de la ley extranjera cuando esa ley extranjera en su contenido
recalco esto, porque no es la mera elección, es decir, la elección de la ley no conspira contra el orden público. Hay que mirar el contenido de la ley extranjera para saber si está en contra de qué, de los principios básicos fundamentales en que se basa precisamente la legislación de un país. Y esto tiene que ver entonces con que todos los derechos del mundo contienen normas de restricción, limitación o descartar la aplicación de la ley extranjera cuando conspira, cuando es incompatible con el derecho o con los principios fundamentales de orden público del Estado del Foro, en todo caso. Ahora bien, también es una limitación, y acá es donde vamos a apuntar sobre todo, es que una de las mayores limitaciones es de la autonomía de la voluntad, es que la ley elegida, si bien se admite la autonomía de la voluntad en ciertos contratos, inclusive celebrados por los que se denominan débiles jurídicos, que además del consumidor son otros, los trabajadores, los asegurados, son también débiles jurídicos. Es una terminología que se emplea mucho en la República Argentina, las personas débiles o personas llamadas débiles jurídicamente. Estas personas, que no tienen el mismo poder de negociación, a quien en general se le imponen las cláusulas contractuales, deben por lo menos, a pesar de permitirse la elección, debe sentir que se encuentra por la legislación, como veíamos antes, resguardada y garantizada aquellas normas que son imperativas de defensa y de protección del consumidor del lugar de su domicilio o residencia. Es decir, no se descarta la autonomía, porque no siempre puede ocurrir que las normas de su residencia y domicilio sean más beneficiosas. Pensemos en Uruguay y pensemos en Paraguay, en los casos que hablábamos antes. Y obviamente, si se elige la ley de uno de estos países, y lo que se trata de descartar es alguna de estas leyes y se impone la de residencia habitual, porque generalmente el consumidor cibernético o electrónico no se mueve de su domicilio. Está el consumidor que se queda, que trabaja, que consume, que realiza sus contratos en el lugar de su residencia, y está el otro consumidor, que es el llamado turista. Es decir, es el consumidor que se mueve él para ir en busca de su artículo o su servicio, de su producto que quiere adquirir. De manera que acá esta distinción es importante, es decir, en cuanto a cuál es la noción de consumidor. Y decíamos que no siempre la ley del domicilio o residencia habitual del consumidor es la más beneficiosa para el consumidor. Sí lo es, si existe dentro de los espacios integrados normas armonizadas. Si la concepción de domicilio es igual para todos los países, obviamente no se va, es decir, se desplace donde se desplace o no se desplace el consumidor, la protección mínima o la garantía que le da el lugar de su residencia habitual va a ser idéntica en cualquier lugar que pueda acelerar ese contrato internacional. De manera que esto es un elemento a tener en consideración y de mucha importancia. Cuando estábamos hablando de autonomía de la voluntad, también podíamos estar mencionando algo que en el campo del derecho es muy importante. No vamos a estar profundizando este tema, pero en realidad me parece que hay que mencionarlo. ¿Es Internet un campo ajurisdiccional? Es decir, ¿está fuera del derecho o está dentro del derecho? Cuando se crea Internet, y a los pocos años de la creación de Internet, hay una declaración de independencia hecha por Barlow, que establece precisamente esa independencia de los derechos. Esto significa la ajurisdiccionalidad del fenómeno de Internet. Del otro lado, en el otro extremo, habrá quienes consideran, me encuentro dentro de esa línea, donde cualquier ámbito, llámese como se llame, está dentro del derecho. Podrá haber pautas distintas.
habrá que adaptar las normas a ese fenómeno, lo cual obviamente ocurre con todos los fenómenos. Por esa razón, que aparezcan, ¿no? Por esa razón podemos decir que, o se puede afirmar, que el ámbito de Internet es jurisdiccional o que es motivo de ser regulado por el derecho. Ahora bien, ¿regulado cómo? Que esta es una pregunta importante, ¿no? ¿Regulado cómo? ¿Por los propios usuarios? Es una manera de regularlo. O bien por los estados, o de manera conjunta. Es decir, posibilidad de que los usuarios se autorregulen, o bien que sea solamente una función de colaboración entre los estados y los usuarios. Y lo cierto es que esta consideración va a llevar a que muchos de los que sostienen esta posibilidad de que sean los propios usuarios de Internet los que sean formadores de ese nuevo derecho, es así como hablar en el campo cibernético de lo que es en el campo de los negocios internacionales de la lex mercatoria. Es decir, son aquellos conjuntos o el conjunto de principios generales, usos, guías de conducta, códigos de conducta, que son conformadas en el interactuar de las partes que intervienen en los contratos internacionales. Por ende, esta es una posición que estaría dando lugar a lo que se denomina lex informática o lex networkia o electrónica. Sí, sería como que ese derecho sería tan autosuficiente como para regular estos contratos, y sobre todo el fundamento de esta posibilidad se da porque se sostiene que el derecho internacional no está en condiciones o no mira o no ha previsto cuestiones actuales del tema de Internet. Sin embargo, en la otra posición estamos quienes pensamos que el derecho en general tiene que hacerse cargo de la regulación de Internet y sobre todo esta regulación de Internet tiene que hacerse a través de las normas de derecho internacional privado, sean de fuente interna o fuente convencional. ¿Por qué? Porque el derecho internacional privado, estamos en lo que empezamos, el derecho internacional privado es esa disciplina que se ocupa de esa regulación. Se dice que los principios clásicos no sirven, porque todos esos principios clásicos en materia de contratos internacionales tienen que ver con ciertos principios que ubican espacialmente una relación jurídica. Y se sostiene que hablar de lugar de celebración de un contrato, lugar de ejecución de un contrato celebrado en Internet, no es tan sencillo. Eso es cierto, no es tan sencillo, pero no es imposible. Se recurre mayormente a ficciones jurídicas y se va a decir, por ejemplo, que el lugar del domicilio del consumidor es el lugar de celebración del contrato. El lugar de cumplimiento es más fácil de determinar. De manera que el derecho internacional privado tiene suficientes elementos como para responder a las necesidades que brinda o que ofrece o que plantea Internet. Veamos ahora, estamos hablando de autonomía de la voluntad y sus limitaciones. ¿Qué ocurre cuando las partes no han elegido por algún motivo? Porque la elección no es eficaz o porque han olvidado hacerlo, cosa que en el campo cibernético es casi diríamos imposible que ocurra, pero podría presentarse, sobre todo que en el campo de Internet no siempre las que participan son las grandes empresas, muchas veces son pyme o pequeñas empresas, o es más, un consumidor puede ser en ciertas ocasiones consumidor y otras veces empresa. De manera que esta situación hace que además de que no se haya elegido la ley, habrá que responder a cuál es la ley aplicable en estos casos. Y en estos casos, los derechos en general recurren a puntos de conexión o elementos para ubicar las relaciones internacionales
en el espacio, aunque sea el virtual, para sujetar ese contrato a ese lugar. En defecto, decíamos, o porque las partes no han previsto esa elección. Lugar de celebración, lugar de cumplimiento. Pero también hay otros elementos que se tienen en cuenta generalmente cuando se habla de contratos internacionales y es una figura o un elemento o una teoría que realmente es una creación del derecho suizo, que para algún... Primero voy a decir de qué se trata y después voy a decir las críticas. Se trata de que se busca en un contrato internacional, cualquiera que sea su naturaleza, compraventa, contrato de seguro, internacional por supuesto, de préstamo, cualquiera, el que gusten, el que sea. Se busca, se parte de la idea que en ese contrato internacional hay una obligación, hay una prestación que individualiza el contrato, es decir, que le da su esencia y naturaleza, que generalmente son las obligaciones no dinerarias. En una compraventa internacional se supone que el que es el prestador característico es el vendedor. En un banco o en un contrato bancario es el banco. En un contrato de seguros es la compañía de seguros, es el prestador característico. Por ende, cuando se habla de esta teoría de la prestación más característica, hay que tomarlo con cautela, porque en general esta aceptación de la teoría de la prestación más característica, muy en boga en la República Argentina, aceptada por la jurisprudencia argentina debido a la supuesta contradicción de las normas de fuente interna, que son los artículos 1205 y 1209 y 1210 del Código Civil, se ha acudido a esta teoría que para algunos es una teoría que solo lleva a la aplicación, porque fue creada por un autor suizo llamado Schnisser, y entonces se ha dicho, casi irónicamente, que solamente esta teoría ha querido favorecer a los hoteleros, a los relojeros y a los chocolateros suizos. De manera que quizás haya algo de verdad en eso, pero es gráficamente bastante, decíamos, importante señalar que esta teoría de la prestación más característica en materia de contratos internacionales de consumo, además de que la figura del consumidor ya de por sí se encuentra en una situación de desequilibrio, de inferioridad, con un poder de negociación menor con la contraparte, si sumamos la teoría de la prestación más característica, realmente la cuestión de la ley aplicable se complica mucho para el consumidor. ¿Qué pasa ahora sí en materia de contratos internacionales en la Unión Europea? Hay muchas normas que se preocupan por la protección y garantizar la protección de los consumidores. Y se ha hecho básicamente a través de un mecanismo que son las directivas. Las directivas son o responden a la necesidad de aproximar las legislaciones, pero el legislador comunitario no ha querido uniformar hasta tal punto, si no hubiera hecho un reglamento, sino hacer que lo que se trata de obtener es un resultado. Hay que protegerlo en tal tema, pero le deja al Estado los medios para lograr ese objetivo. Esas son las directivas. Por supuesto que en Europa hay muchas directivas y muchas veces se ven complicadas estas normas porque cuando los estados tienen que transponer las directivas, a veces hacen, digamos, una transposición equivocada, incorrecta, y por supuesto entonces se producen estos desfasajes entre la consideración de lo que es de la protección que se busca garantizar. Por eso el mecanismo mejor desde el punto de vista legislativo para lograr esa aproximación es el reglamento. Y en el campo de los contratos internacionales, en materia de ley aplicable, de eso estamos hablando hoy, dejamos fuera el tema jurisdiccional. En este tema hay
o desde el año 80 se ha elaborado y se ha encontrado en vigor hasta la creación de otro reglamento del año 2008, que es el Convenio sobre Obligaciones Contractuales, precisamente de Roma, de 1980. En este convenio, en primer lugar, cuando se refiere a la ley aplicable, dice que las partes pueden elegir la ley aplicable y dicen ley. Decir ley excluye a la lex informática, porque no es ley, es derecho, pero no es ley. Cuando uno habla de la lex informática, está hablando de un ordenamiento jurídico que proviene de personas que no son los legisladores de los estados. Por ende, en Europa, desde 1980, las partes no pueden, o podrán, pero no será válida, la elección de una ley que sea, por ejemplo, la lex mercatoria o la lex informática. Primer tema excluido. Y después este convenio le brinda una real protección en materia de contratos en general y sobre todo en materia de consumidor, que obviamente puede ser aplicado a los consumidores electrónicos, pero lo cierto es que en el año 80 el auge de Internet no es como hace unos pocos años o en la última década. Pero lo cierto es que de acuerdo a este convenio, cuando las partes sea un contrato internacional de consumo, se puede elegir la ley, lo cual es no dejar de lado la posibilidad de elección. Y esto tiene que ver con lo que dijimos antes. Es muy, muy difícil que en un espacio integrado las legislaciones estén aproximadas y es muy difícil que haya un abismo entre una y otra, pero puede ocurrir por defectos de la transposición y por ahí, en la concepción de cada uno de los estados, la noción misma de consumidor es distinta a la de otros estados o de los 27 estados que integran la Unión Europea. Estoy pensando en España. España entiende por consumidor no solamente la persona física, sino la persona jurídica. Y obviamente no es lo que se considera mayormente en otras, tanto en las directivas. Quiere decir que en el nivel interno, España es uno de los tantos ejemplos, le brinda una protección mayor asegurada por sus normas de fuente interna. Ahora bien, decíamos que no está excluida la posibilidad de elección, diciendo que se acepta la elección de ley siempre y cuando no se atente o sin olvidar las leyes de protección de la ley de la residencia habitual del consumidor. Esta es una situación que estamos en el año 80 que puede, de alguna manera, incorporar al consumidor electrónico, que como vimos es el que no se mueve en general de su domicilio, en general, pero tiene que cumplirse con varias condiciones. Para aceptarse la autonomía y la protección de la ley de residencia, el proveedor tiene que haber agredido, atacado al consumidor en su propio domicilio. Quiere decir que el turista está fuera, o el activo está fuera de la protección. Aquel donde el proveedor dirige sus actividades, ya sea por publicidad o demás, a la realización de esos contratos. Por ende, está protegido, en este punto puntualmente, no todos los consumidores, sino el consumidor llamado pasivo. Es decir, que es agredido en su propio domicilio por el proveedor. O el prestador de un servicio, ¿no? En general. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no han elegido la ley? Y acá viene la teoría de los vínculos más estrechos. El contrato se rige por la ley con la cual el contrato tenga vínculos más estrechos. Esto le deja al aplicador del derecho el determinar cuándo cuál es la ley aplicable a un contrato internacional cuando no se ha fijado. Entonces, ¿qué se le contesta? Bueno, lo hubieran pactado.
¿No la pactaron? Bueno, aténganse a las consecuencias. Y entonces, en este caso, no habrá otra posibilidad de decir que vínculos más estrechos son y terminan siendo y aceptando la teoría de la prestación más característica. De manera que también hay que tener esto en consideración. El Convenio de Roma de 1980 dio paso a la sanción de un reglamento sobre los mismos temas que sigue las mismas pautas que el Convenio de Roma, que admite la autonomía de la voluntad con las mismas precauciones que toma el Convenio de Roma, pero que además establece este reglamento que en defecto de elección, en vez de dejar a los jueces o a los árbitros que determinen cuál es el derecho de qué Estado que tenga vinculación con el contrato internacional, lo establece el propio reglamento. Entonces va a decir que en materia de compra-venta es el domicilio del vendedor. Y así sucesivamente en todos los contratos que regula este reglamento. Quiere decir que en el campo de la Unión Europea hay normas que ya desde los tratados fundacionales, como no tanto el Tratado de Roma porque no contempla esto, sino con posterioridad, sobre todo el de Maastricht, el Tratado de Maastricht, ya incorpora la figura del consumidor dentro de su texto y la protección como principio básico. ¿Esto qué significa? Que a partir de estos, estamos hablando de derecho comunitario fundacional, es decir, originario. Y después, a raíz de este principio de protección, es que se crean todas las directivas que han tenido lugar, y que son muchas, es una profusa cantidad de directivas, donde en realidad son tantas que la verdad que hacen que por ahí sea mucho más necesario una reglamentación a través de un reglamento, por las razones que habíamos dicho hace un rato respecto a la distinta interpretación y demás, y una transposición de la directiva no igual en todos los estados, no idéntica. Y esto conspira realmente contra la armonización legislativa y sobre todo con los derechos de los consumidores. Ahora bien, ¿qué pasa también en el Mercosur? Que es una cuestión, digamos, importante. El gran problema que uno se plantea o que nos hemos planteado es que en el Mercosur no existe un instrumento en vigor que regule los contratos internacionales donde participen los consumidores, ni consumidores no cibernéticos, menos aún los cibernéticos. Hay algunas normas que se han utilizado no en materia que se han elaborado, como por ejemplo en materia de jurisdicción, pero que no es el tema de la ley aplicable y que no ha entrado en vigor. Ese reglamento de Santa María de 1996, fíjense ustedes, desde 1996 el Mercosur, 5 años de su creación, estaba tratando de armonizar, cumpliendo con el artículo primero del compromiso de armonizar las legislaciones. Pero ¿qué pasó? Se sujetaba ese protocolo a su aprobación por los estados, a que se creara el Código de Defensa del Consumidor o Reglamento Común del Consumidor, cosa que por diferencias en las nociones que habíamos hablado antes, de los derechos internos, los estados no han querido, sobre todo Brasil, no ha querido sancionar. Por lo tanto, ahí estamos, sí, en materia, sin ese reglamento que hubiera sido un elemento importante de logro de armonización, un avance en la armonización. Hay proyectos, un proyecto sobre derecho aplicable, en materia de contratos internacionales de consumidor, pero en realidad hasta este momento no existe sancionado ningún marco jurídico que brinde respuesta a este tema que es acuciante para la
los contratos internacionales en general, porque no lo hay tampoco para los contratos en general, y tampoco lo hay en materia de consumidor cibernético. Entonces, teniendo en consideración todos estos elementos que hemos visto, pensamos que es necesario armonizar. Parece una afirmación de perogrullo, pero lo cierto es que habíamos visto que esta situación provoca un desequilibrio, no solamente en la consideración distinta de la noción de consumidor, sino en esto de lo que se denomina el forum shopping, es decir, esto de mover el establecimiento o de alguna manera ir cambiando el establecimiento, entre comillas, establecimiento en un sentido amplio, para evitar precisamente las normas de protección del consumidor. Por eso urge que en el campo del Mercosur se encuentre una manera de armonizar y sobre todo podríamos tener en consideración una obra codificadora que todavía no se ha sancionado, pero que realmente puede servir como pauta en cuanto a los elementos a tener en cuenta, que es la Conferencia de Derecho Internacional Privado séptima. Todavía no se llevó a cabo. Desde el 2003 está por llevar a cabo, pero no se ha llevado a cabo. Esa llamada Convención séptima de Derecho Internacional Privado se han elaborado una propuesta de Brasil, otra de Canadá, otra de Estados Unidos y después, más tarde, se unificaron las propuestas de Argentina, Paraguay y Brasil en una propuesta llamada Propuesta de Buenos Aires. En esta Propuesta de Buenos Aires se afina el contenido, todavía no está sancionada ni se ha discutido, pero si bien se acepta la autonomía de la voluntad, se la acepta limitada. Y en cuanto a la ley aplicable, también es bastante, digamos, cuidadosa en cuanto a la ley, que sin lugar a dudas, cualquiera sea la ley aplicable, tiene que favorecer y garantizar las leyes más favorables al consumidor, que no es lo mismo que decir las leyes del domicilio del consumidor. Las más favorables pueden ser otras, no la de, precisamente la de su residencia habitual. Bueno, con esto hemos concluido.